Bueno, muy buenas noches para todos y bienvenidos nuevamente a esta sesión de los miércoles de epidemiología que organiza la Unidad de Investigación Científica y la Subdirección de Docencia del Hospital Militar Central. No tengo mi cámara en este momento activada, se dañó, me disculpo con todos ustedes, pero bueno, les doy la bienvenida. Hoy tenemos la charla programada sobre evaluaciones económicas en salud a cargo de la doctora Diana Alfonso, médico epidemióloga y especialista en docencia universitaria. Hoy es su charla de despedida, su última charla en los miércoles de epidemiología, así que pues le deseamos toda la suerte del mundo en el nuevo camino que emprende la doctora Alfonso y es un placer contar con esta charla y con esta actividad académica que hoy nos va a presentar. Bienvenida, doctora. Hola, doctora Catalina, buenas noches a todos. Muchas gracias por las palabras, Doc. Hoy les vamos a hablar de evaluaciones económicas. La idea es que ustedes con esta presentación pues entiendan que no solamente hay estudios, los estudios típicos que conocemos, sino que tenemos otro tipo de estudios como las evaluaciones económicas en salud y que son fáciles de hacer, que los podemos hacer en el hospital y contamos con los recursos para hacerlos. Voy a apagar mi cámara para empezar la presentación. Momento que se... Listo. Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar de evaluaciones económicas en salud. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Sí, doctora. Entonces, la definición de las evaluaciones económicas son análisis que permiten comparar los resultados en términos económicos, tanto como costos y consecuencias. ¿Y por qué son importantes? Porque nos van a permitir evaluar métodos o tecnologías sanitarias en prevención, diagnóstico, tratamiento y manejo integral. Ahora, ¿qué es una tecnología sanitaria? Entonces, cualquier dispositivo, técnica, método o cualquier herramienta que podamos utilizar para eso mismo, prevención, diagnóstico, promoción, tratamiento y manejo integral. Y finalmente, la importancia de estas evaluaciones económicas es que son herramientas que nos permiten tomar decisiones de manera eficiente. Pero entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué es eficiencia? Entonces, para seguir abordando en el tema, es importante que conozcamos unos términos. El primero es eficiencia, que tenemos dos definiciones, que es técnica, entonces con menor cantidad de recursos vamos a obtener el mismo resultado, y la eficiencia asignativa es que tenemos los mismos recursos y cómo puedo cambiar esos recursos de un sitio a otro y obtener los mismos resultados. El otro término que es importante que conozcamos en evaluaciones económicas es efectividad, que es obtener los resultados en condiciones reales, o sea, son nuestros estudios que hacemos normalmente en el hospital. Y la eficacia es cómo obtenemos esos resultados, pero en condiciones ideales. Entonces, estos son los ensayos clínicos en los que aleatorizamos o podemos tener eficacia en nuestros estudios también. Es importante que entendamos que a veces no es posible hacer, digamos que estudios de costo-efectividad y hacemos estudios de costo-eficacia que finalmente se acercan o se aproximan a lo que es la efectividad. ¿Cuál es la importancia de hacer evaluaciones económicas? Entonces, hay cuatro cosas importantes. Uno es que nuestra población cada día es más, digamos que más adulta mayor, envejece cada día más y por lo tanto necesita servicios más caros y especializados. Lo segundo es que como estamos envejeciendo más, pues nuestras enfermedades crónicas van alargándose más y vamos a necesitar más y más cosas, y estas enfermedades crónicas también nos van a generar discapacidad. Eso por un lado, y lo otro es que se nos están reemergiendo enfermedades infecciosas, como pues lo que vimos con muchas de la influenza, el COVID, y muchas enfermedades que antes que antes tuvimos y que ahora están volviendo a aparecer. Lo otro importante del por qué son importantes las evaluaciones económicas es porque cada día la ciencia va avanzando más, entonces cada día vamos a tener más métodos diagnósticos, esto va a ser más costoso y pues nosotros tenemos que pensar en un sistema que no sea tan costoso y que lleguemos al diagnóstico efectivamente de nuestros pacientes. Y lo último es que finalmente nuestros usuarios o nuestros pacientes van a exigir cada día más y esto va a generar que haya una demanda sanitaria mayor. Así como tenemos ventajas o importancias de nuestras evaluaciones económicas, tenemos unas limitaciones en estas evaluaciones.
Uno es que, como vamos a ver más adelante, tenemos diferentes abordajes metodológicos, así como digamos que en los estudios observacionales epidemiológicos, por así decirlo, tenemos estudios transversales de cohortes o casos y controles. Acá también tenemos otros tipos de estudios que ya los vamos a ver, y esto, digamos que nos dificulta comparar los diferentes estudios. Lo otro que nos limita es que muchas veces en estas evaluaciones económicas es difícil evaluar, digámoslo así, una variable que es la consecuencia o la calidad de vida, ¿sí? Y esto porque es difícil, porque no en todos los individuos va a ser igual y no todos los grupos poblacionales se pueden medir de la misma manera. Lo tercero es que no es fácil generalizar estos resultados. Yo no puedo generalizar mis evaluaciones económicas aquí en Colombia versus las evaluaciones económicas en Suiza, donde tienen un sistema y un sistema económico diferente al mío. Y lo segundo es que hay que tener claro que siempre hay que tener equidad y eficiencia en las evaluaciones económicas, y esto pues que puede generar un alto grado de incertidumbre, que lo veremos más adelante, cómo manejamos este grado de incertidumbre con nuestras evaluaciones. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones económicas? Tenemos 4, digamos que hay como 2 enfoques, uno americano en el que ellos dicen no, solo tenemos 2, y otro enfoque que es el de Drummond, que es el que más se usa, que son minimización de costos, costo-utilidad, costo-beneficio y costo-efectividad. El análisis de costo-beneficio, como digamos que esta charla este tema es muy extenso, ahí está una maestría en la Javeriana de este tema, se los voy a intentar como resumir y darles un bosquejo de todo. Entonces, el análisis de costo-efectividad me mide unidades monetarias y me evalúa también monetariamente. Es un método que me sirve para evaluar los costos y beneficios de 2 intervenciones que valen lo mismo, y finalmente me permite comparar estos programas para saber qué programa invertir. ¿Por qué es importante esto? Porque en un país como el nuestro, donde nuestros recursos finalmente son limitados, yo tengo que tomar decisiones para definir el rubro a qué intervención le puedo aportar más, si a un programa de diabetes, por ejemplo, a un programa de hipertensión, si el costo-beneficio es similar o diferente. Tiene ciertos desafíos, y es que el primero es que es difícil asignar un valor monetario a una intervención, y el segundo es que, digamos que es difícil medir el bienestar de las personas, y es un poco sensible, un poco difícil este tema ético, definir qué programa puedo darle más dinero que el otro. El siguiente es costo-efectividad, que es como el de los estudios que más se realizan. Entonces, me miran o me comparan unidades monetarias y unidades naturales en salud. Entonces, yo aquí tengo intervenciones o miro cuánto me vale una intervención y comparo un resultado, pero este resultado lo comparo, digámoslo así, como en términos de unidades clínicas, ¿sí? Digamos que es difícil, o la limitación que tiene es que solo se pueden comparar intervenciones que tengan resultados iguales. Entonces, si yo quiero evaluar la hospitalización en una enfermedad, pues solo puedo mirar hospitalización, no puedo comparar hospitalización y otra unidad natural, y solo me limita a la unidad de efectividad. Entonces, no puedo evaluar como los resultados en diferentes variables. Si yo quiero evaluar costo-efectividad de acuerdo a días de estancia hospitalaria, solo puedo evaluar eso, y pues no puedo evaluar otras variables, y pues acordémonos que los pacientes tienen muchas variables a su alrededor. El otro es costo-utilidad, que básicamente este método me determina en duración y calidad de vida. Entonces me mira cuánto me vale una intervención versus cuál calidad de vida le da esto. Me puede comparar muchas intervenciones y muchos resultados, proporciona una medida de resultado en común, pero existen, digamos que, varias limitaciones. Es que no hay un consenso real o un consenso, digamos, como que se acerque a lo que es calidad de vida para los pacientes. Hay unas aproximaciones o unos consensos en los que, digamos que los expertos dicen vea, la calidad de vida de los pacientes, no sé, con artritis disminuye tanto, dándole 0 un valor, un paciente enfermo, y un valor completo, y le dan una proporción de calidad de vida. Pero esto es una aproximación que hacen expertos, no hay nada que nos diga cuál es la calidad de vida real de los pacientes. Lo segundo es que muchas intervenciones de promoción de la salud me van a generar ganancias diferentes más allá de la salud, y estos discapacidades, pues, o digamos que años ajustados a calidad de vida, pues también pueden ser muy susceptibles al individuo. Entonces, no es lo mismo una persona que tenga un trastorno de ansiedad, que tenga una fibromialgia, y que yo tenga una calidad de vida menor en esa persona,
versus otra persona que tenga la misma artritis, digamos que en la misma etapa, pero esta persona no tenga esto, pues que la calidad de vida de estas dos personas es diferente y esto me puede modificar mis análisis de costo-utilidad. Lo otro es análisis de costo-consecuencia, que realmente es una modificación de las evaluaciones de costo-efectividad, y esta modificación se hizo es porque me permite ver no solo una variable natural, sino de pronto conocer varios resultados de importancia. Entonces, ver en un paciente con enfermedad renal, por ejemplo, la costo-utilidad de tomarle exámenes, de hacerle diálisis y determinar cuál digamos, qué intervención es más efectiva en estos casos. El siguiente es minimización de costos. Él me mide solo unidades monetarias. Asume que los resultados son los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 2 intervenciones y esas 2 intervenciones me van a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar el uso de la laparoscopia versus Colelab, y con eso evalúo el resultado va a ser el mismo en teoría, ¿sí? Que es operar al paciente y sacarle pues finalmente su vesícula, pero queremos saber cuál es el que es menos costoso. Y esta es poco frecuente porque muchas veces los resultados pues nos pueden ser equivalentes. Esto sirve más como para intervención y para saber cuál es el mejor en términos de costos y no en términos de resultados, porque yo asumo que mis intervenciones van a ser las mismas. ¿Cómo yo puedo saber que estoy ante una buena evaluación económica o qué preguntas me debo hacer en el momento en que yo me quiero hacer una evaluación económica? Entonces, la primera es que hay una buena pregunta de investigación que yo pueda responder. Aporta esta descripción global a las alternativas que yo estoy haciendo. Entonces yo quiero decir, vea, quiero comparar 2 intervenciones para un resultado y esto realmente aporta al sistema económico que yo quiero ver. Hay pruebas de que ya se estableció la efectividad. Es muy importante esta porque muchas veces yo quiero hacer una evaluación de costo-efectividad y quiero evaluar, no sé, tal medicamento, pero ese medicamento no tiene las pruebas de que realmente funcione en términos de efectividad y no de costos. Entonces, si yo no tengo un punto de comparación con mi efectividad, pues no puedo hacer una comparación. La siguiente pregunta es, ¿identifique todos los costos y consecuencias de las alternativas? Es importante esta pregunta porque cuando yo voy a hacer una evaluación económica en salud, tengo que mirar muy bien cuáles son los costos que tengo y no solo quedarme, sí, costó 10,000 pesos la cirugía, sino que yo tengo que evaluar cuánto vale la hospitalización, cuánto vale la comida del paciente, que ya miraremos los tipos de costos, cuánto vale cada valor y poder determinar. Si yo no puedo determinar los costos que yo quiero estudiar, pues yo no puedo sacar este estudio. Lo otro es que si se miden con exactitud los costos y consecuencias en unidades adecuadas, entonces saber si yo tengo, digámoslo así, la variable en unidad clínica o la variable en costos, y no que yo se diga, no, pues sí, esto sale más barato, pero nadie me da el valor, facturación no tiene el valor, nadie tiene el valor, entonces yo no podría hacer ese estudio. Se valoran de forma creíble los costos y las consecuencias, entonces la medición que yo estoy haciendo para hacer mi evaluación económica es la adecuada. Se ajustaron según la distribución temporal, ya veremos el horizonte temporal más adelante, y se hizo un análisis incremental de costos que ya les mostraré qué es, y se tomó en cuenta la incertidumbre que ya más adelante les mostraré. Entonces, para responder estas preguntas de evaluación económica, yo tengo que tener claro que la metodología de mis evaluaciones económicas no es la misma que una metodología de una evaluación normal, de un estudio de casos y controles y cortes, sino que tengo otros pasitos que hacer. Entonces, yo aquí tengo que desarrollar el objetivo, tengo que desarrollar una perspectiva, tengo que mirar un horizonte temporal, tengo que mirar quién va a ser el comparador al que yo voy a hacer, cómo voy a mirar esos costos, cómo voy a medir esos resultados, cuál es el tipo de análisis económico que yo voy a hacer de acuerdo a mi pregunta y a mi comparador, cómo voy a analizar los resultados, cómo voy a hacer un análisis de sensibilidad y conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me enfrento a una evaluación económica, ya no voy a hacer lo mismo que yo hago en un estudio de corte transversal, que es objetivo, justificación, desde la justificación. Entonces ahí me paso a los objetivos generales, específicos, análisis estadístico, la tabla de variables, sino que este tiene unas indicaciones específicas y unos ítems específicos que yo tengo que mirar para saber cómo lo debo hacer. ¿Cuáles son estos ítems? Entonces, este es un modelo que me parece muy interesante para poder explicarlo, el proceso del desarrollo de las investigaciones. Entonces, primero yo elaboro mi proyecto, entonces igual hago un diseño de modelo con pregunta pico,
recolecto la información tanto en salud como en recursos y después de esto hago un análisis. Este análisis puede estar basado en árboles de decisiones, modelos de Markov o como lo veremos más adelante, y estos me van a dar 3 escenarios que van a ser escenarios, análisis de sensibilidad y el índice incremental de costos. Todo esto para llevarme a digamos que a un resultado. ¿Y cómo es el proceso de hacer la metodología en estos casos? Entonces, lo primero es que tengo que evaluar la perspectiva. ¿Quién va a hacer el estudio? No es lo mismo que el estudio lo haga el Hospital Militar Central a que el estudio lo haga el sistema, digamos, el Ministerio de Salud para tomar políticas. Entonces, es muy importante mirar desde qué punto se va a ver esa perspectiva. Si va a ser desde el individuo, entonces yo voy a evaluar las consecuencias solo relacionadas en salud, en pacientes. Si va a ser desde un financiador público, entonces el Estado, el Ministerio de Salud decide que va a hacer un estudio de costo-efectividad de una intervención específica en todos los hospitales del país. Si lo voy a hacer desde el sector salud, entonces cuál es el gasto en el hospital con respecto a una intervención y si lo voy a hacer con respecto a la sociedad. La sociedad es como cuánto se me gasta a mí en términos de sociedad. Entonces ya sabemos que habían unos estudios, como les mencioné antes, que me miran la calidad de vida, ¿sí? Y ahí está esta parte de la sociedad. Todo esto es importante porque esto me va a ayudar a determinar cómo voy a distribuir mis recursos, independientemente que seamos un país rico o seamos un país con recursos limitados, tenemos que establecer cómo vamos a, digamos que, a manejar adecuadamente nuestros recursos. Lo siguiente que yo voy a mirar es cuál es mi población objeto. ¿A qué grupo va dirigido este estudio? Entonces, no es lo mismo que yo haga un estudio a pacientes de consulta externa, a pacientes de hospitalización o a pacientes de urgencias. Sus características demográficas, clínicas y la prestación misma del servicio tiene diferentes valores. Y esto es muy importante entenderlo porque una intervención puede ser muy buena, por ejemplo, en el servicio de urgencias, ¿sí? Pasar un catéter central rápido, no sé qué, con eco, versus en un servicio, por ejemplo, de hospitalización. La misma intervención puede ser diferente y puede en un grupo ser efectiva y en el otro no. Entonces, esto es muy importante, entender cuál es nuestra población objeto. Lo siguiente es evaluar el horizonte temporal, que es lo mismo al tiempo en nuestros estudios, digamos que usuales del hospital. Pero ¿por qué este horizonte temporal es tan importante en las evaluaciones económicas? Porque yo voy a determinar 2 cosas en mis evaluaciones económicas. ¿Cuánto me va a durar la intervención y cuáles son los efectos? Aquí yo quiero saber, digamos, voy a hacer un procedimiento y ese procedimiento me dura 30 minutos, pero ese procedimiento tiene efectos a 1 año, a 1 mes, a 5 años, a 10 años o puede tener efectos a 20 años. Entonces, por eso es muy importante determinar muy bien el horizonte temporal. Aquí les traigo unos ejemplos. Entonces, un estudio de corto tiempo puede ser el uso del antibiótico en el caso de faringitis. Un estudio de mediano tiempo puede ser la costo-efectividad de un esquema de vacunación en niños, por ejemplo, y ver sus efectos adversos. Y un estudio de largo tiempo es ver el cierto medicamento, la implementación de cierto medicamento en diabetes, que es una enfermedad crónica y sabemos que podemos ver los resultados son la consecuencia a 10, 20, 30 años. Lo siguiente es elegir adecuadamente nuestro comparador. Entonces yo tengo varias alternativas, puedo evaluar alternativas clínicas, recursos humanos y biofísicos. Y también puedo hacer un estudio que me esté relacionado con prevención, diagnóstico y tratamiento. Esto es muy importante. ¿Con quién yo voy a comparar en mi estudio? ¿Sí? Si yo quiero evaluar, digamos, en un estudio de minimización de costos, ¿qué es más barato? Si la Colelab o la colecistectomía, pues yo tengo que tener las 2 intervenciones para poder compararlas. Lo otro es que yo tengo que identificar qué costos voy a evaluar, ¿sí? En economía en salud tengo 3 tipos de costos. Tengo los costos directos, que son las de atención en salud, que pueden ser médicos, entonces hacerle una intervención a un paciente, tomarle un examen, ¿sí? O los costos no médicos, que por ejemplo en pacientes hospitalizados, los alimentos, sí, costos no relacionados con la atención propiamente. Tengo unos costos indirectos que se relacionan con pérdida de productividad, entonces, ¿cuánto me dejó de trabajar una persona joven de 30 años que se infarta, ¿sí? Esa persona joven, ¿cuánto dejó de trabajar y cuánto va a dejar de trabajar? Eso genera costos. Costos, digamos que perdiendo, pero son costos. ¿Y cuáles son los costos del bolsillo del paciente? Muchas veces nosotros solo pensamos en que, bueno, hospitalizamos al paciente, pero ¿cuánto le cuesta al familiar
ir a acompañar a su paciente todos los días, pagar un restaurante, el transporte, los cambios de pañal, o sea, digamos que el tiempo que se gasta en ir a comprar las cosas, todo eso son costos que tenemos que medir. Ya cuando yo tengo todo lo anterior, digo, bueno, el problema de costos no es solamente evaluarlo este tiempo. Como se pudieron dar cuenta, habían unos estudios que yo puedo hacer a largo plazo, por ejemplo, en los pacientes con diabetes, que yo voy a ver las consecuencias a largo plazo. Entonces, el dinero siempre cambia, siempre tiene variaciones. Todos los años nosotros tenemos un incremento en digamos, en nuestra vida, en lo que ganamos, en lo que gastamos, en el valor de las frutas, en el valor del mercado, en el valor de salud, y ese incremento va a ir variando. Entonces, lo que recomiendan es que uno haga una variación a lo largo del tiempo. La recomendación es que por año se haga el 5%, pero muchos estudios pueden hacerlo de acuerdo como al promedio que cambia el valor, el índice, digamos que de valor que tiene cada año. Lo otro es ya finalmente cuando ya sé los costos, cómo los voy a evaluar, qué tipo de costo, cuál es mi población, pues tengo que mirar cuál es el desenlace. Entonces yo puedo tener unos desenlaces directos, entonces como la mortalidad, puedo tener unidades clínicas, puedo tener años de vida asociados a calidad, pero también puedo tener proxies o desenlaces que no son aproximados a lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estudio y en, digamos, cierta enfermedad y yo quiero evaluar la mortalidad, pero no hay ningún estudio que me evalúe la mortalidad, pues yo puedo aproximarme con morbilidad mirando la hospitalización de sus pacientes. Ya teniendo lo anterior que era desenlaces, entonces dirán, bueno, pero yo ¿cómo puedo comparar o cómo puedo hacer para unir dos cosas que son diferentes? Una unidad clínica con un valor o un costo. Entonces, para eso hay unos modelos. Y esos modelos son tres: de árbol, un modelo de Markov y otro modelo que pues depende individual de cada persona, que ya lo miraremos. El de árbol básicamente me dice, vea, es un arbolito que yo pinto y digo, tengo un punto de inicio, que es el paciente que está enfermo, por ejemplo, el paciente que tiene una colecistitis, y lo voy a llevar a Colelab versus colecistectomía abierta. Este evento me va a producir un desenlace y esto me va a generar un costo, ¿sí? Versus la alternativa 2, que es hacer una colecistectomía abierta, que me va a generar un valor, me va a generar una probabilidad y esto me va a generar. Al final yo de esto pues evalúo con este arbolito de decisiones qué es lo mejor para mi paciente. El otro modelo es un modelo Markov, en el que hablamos es de estadios. Entonces tengo unos estadios, que es el estadio sano, que es el paciente cómo arranca. Tengo unos estadios que pueden ser que el paciente gire en esos estadios, o tengo unos estadios de absorción en el que el paciente solo puede estar en ese. Entonces, por ejemplo, si el paciente se muere, pues el paciente no puede ir a otro estadio. En cambio, si el paciente está sano, puede pasar de estar sano a estar enfermo, de estar enfermo otra vez a estar sano, pero puede también de estar sano a estar muerto, y de muerto no puede ir a ningún otro estadio. Esto es muy importante en ciertas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad renal, la cirrosis, con los diferentes grados de fibrosis, en los que yo tengo un paciente sano, entra por ejemplo un paciente que tenga hígado graso, empieza a bajar de peso, y ese mismo paciente que está en una fibrosis avanzada puede estar en una fibrosis moderada, en una fibrosis leve, cambiando su estilo de vida, o si tiene una hepatitis autoinmune, pues dándole tratamiento, y puede cambiar en esos mismos estadios. El otro modelo es el modelo de simulación de eventos discretos, y este es un modelo muy interesante porque es un modelo en el que yo miro el riesgo individual del paciente. Entonces tengo un paciente con una edad, un sexo, una presión arterial, unos, digamos que, antecedentes. Ese paciente tiene un riesgo, se me puede morir o puede tener diferentes complicaciones, que no es lo mismo estar en estadios, sino que puede tener, digamos, un paciente que tenga hipertensión arterial, puede tener una fibrilación auricular, puede hacer una ACV, puede terminar en una falla cardíaca, que son diferentes desenlaces en el mismo paciente, y esto va a tener una probabilidad, y pues finalmente cada probabilidad va a tener un costo diferente. El otro término importante es el análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad es una técnica de evaluación de incertidumbre que me permite evaluar métodos o supuestos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un estudio y yo digo, vea, el valor de este estudio, el valor de hacer una intervención versus otra intervención me vale $10, ¿sí? En el mejor escenario. Pero digamos que el dólar subió en el peor escenario, entonces me puede costar $30, $50, y yo hago unos modelos
de sensibilidad, que pueden ser simples, que puedo tener una sola variable, multivariado, puede ser umbral, puedo tener escenarios extremos, entonces entre un procedimiento muy caro, en unos procedimientos no es lo mismo una intervención quirúrgica en el hospital de la Fundación Santa Fe versus una intervención en costos en el hospital de Kennedy, entonces son escenarios extremos. La probabilidad y la aceptabilidad. Esto es importante porque estos datos claramente pueden variar según los datos que yo tengo, según qué tanto puedo generalizar esos datos, qué tanto puedo yo extrapolar esos datos. Entonces, a veces en estas evaluaciones económicas no es fácil extrapolar los datos porque yo tengo unos datos o unos costos aquí en Colombia versus unos costos que hay en España, unos costos en Estados Unidos, y esos costos pueden variar, y esa variación hace que sea tan difícil extrapolar los datos. Esa es, digamos que toda la metodología. Entonces dirán, bueno, ya conocimos cuáles eran los estudios, ya conocimos qué tipo de estudios hay, cuál es la metodología. Ahora yo quiero saber cómo puedo evaluar adecuadamente una evaluación económica en salud. Entonces, siempre recordar que tenemos nuestra página de Equator, en donde tenemos los diferentes estudios y las diferentes listas de chequeo. Claramente nuestras evaluaciones económicas no se quedan por fuera y tenemos las listas de chequeo del CHIR 2022. Estas listas de chequeo son las que más se usan para evaluar, hay muchas otras, pero esta tiene una cosa muy interesante y es que en el 2022, en enero, ya apareció, digamos que la adaptación de esta lista español y ya la podemos usar, digamos, por ejemplo, en nuestro hospital. Básicamente estas listas, esta es una publicación de enero de este año, en donde vemos la misma lista de chequeo, entonces título, resumen, que tenga la introducción y que tenga esta parte que yo era lo que les decía, que la metodología es diferente que las evaluaciones que conocemos o los estudios que conocemos normalmente. Miran la población, el contexto, cuáles comparan, cuál es su perspectiva y cuál es su horizonte temporal. También miran la tasa de descuento y por qué eligieron esa tasa de descuento. Seleccionan los desenlaces sanitarios, miran cómo se midieron, si se midieron adecuadamente, cuál es el valor, la fecha, si se hizo conversión o no, porque muchas veces hacen los estudios y para que las personas en otra parte los lees, entonces convierten esos valores de pesos colombianos a dólares, ¿sí? Hacen una justificación y descripción de los modelos. En las evaluaciones económicas siempre hay modelos o siempre modelan los valores, miran la incertidumbre, que era lo que yo les decía, miran los resultados y finalmente hacen una discusión y pues comentan también sus conflictos de interés. Básicamente era esto. Yo no espero que ustedes, digámoslo así, como que con esta charla se vuelvan expertos en evaluaciones económicas, pero sí espero que ustedes conozcan en este pequeño tiempo, que estas charlas son corticas, que hay otros tipos de evaluaciones económicas que las podemos hacer en el hospital, que los invitamos a que las hagan y no se queden solo con cortes transversales. Este año yo creo que ha sido un año en el que hemos querido, comunidad de investigación, que ustedes entiendan que tenemos otros estudios, que no nos quedemos solo con el corte transversal, sino que vayamos un poco más allá y que conozcamos que la epidemiología es muy amplia y que podemos hacer investigación de muchas maneras. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, sí, buenas. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo quería preguntar que en cuanto a la evidencia científica, pues estos estudios en qué nivel se encuentran, o sea, como para hacer investigación, pues en qué nivel se encontrarían comparativamente con los otros estudios. Gracias. Estos estudios no se pueden medir de la misma manera que evaluamos con la pirámide de la evidencia que tenemos de los estudios, digamos que observacionales, porque no son los mismos estudios. Entonces, digamos que los estudios observacionales es como decir un tipo de manzanas y las evaluaciones económicas son un tipo, digamos, de uvas. Son estudios diferentes y no tienen la misma, digamos que pirámide de evidencia, ¿sí? Porque son enfoques diferentes. Pero pues en términos generales, si tú haces un estudio de costo-efectividad, pues es un estudio que te da mucho, que te aporta mucho a tu sistema de salud y te aporta mucho para la toma de decisiones, sobre todo en el sistema de salud. Ok, muchas gracias. En el chat nos pregunta María Paula García, con los factores confusores, ¿estos los sabremos hasta que se termine el estudio solamente? Entonces,
digamos que no es lo mismo los factores. Cuando uno habla de factores confusores en un estudio observacional, entonces se refiere a esos factores que yo no estoy midiendo, que me pueden cambiar los datos. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que habla sobre, un estudio hace muchos años que hicieron sobre la asociación de cáncer con tomar café y se dieron cuenta que había una asociación, después se dieron cuenta que no había una asociación, sino que había un factor de confusión que era el tabaco. En ese específicamente es para estudios observacionales. Nuestros estudios de evaluaciones económicas no tienen factores de confusión. Yo sí debo ser muy juiciosa como evaluando cuál es el desenlace y que el desenlace en salud que yo vaya a hacer sea el adecuado, pero no manejo, como yo les expliqué en la tablita, no manejo las mismas determinantes que un estudio observacional y por lo tanto no tenemos como tal factores confusores como en los estudios observacionales. Muchas gracias, doctora Diana. No tenemos más preguntas en el chat. Excelente conferencia. Creo que es un tema muy amplio, como lo decía al principio. Pero bueno, nos ha quedado ahí el interés por aprender mucho más sobre este tipo de estudios y por extender nuestras ideas de investigación y nuestras propuestas de investigación a otro tipo de diseños que nos permitan responder preguntas más amplias. Entonces, muchísimas gracias, mucha suerte en esa residencia y por acá la esperamos de vuelta. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Igual ya saben que cualquier cosa, yo estoy súper disponible para cualquier cosa en investigación. Me encanta y creo que todos deberíamos tenerle más amor a la investigación. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias.